yo transmitiría tres ideas. Primero, el modelo tradicional, como lo hemos venido mencionando en varias de las exposiciones de este curso, pues está superado. O sea, hay que reconocer, una escuela de derecho que busca ser de calidad tiene que empezar reconociendo que el modelo tradicional está superado. Adolece de fuertes obsolescencias. El modelo eminentemente teórico, normativo, centrado en la clase magistral, centrado en cuánto puede impartir el profesor más que en cuánto puede recibir el alumno, es algo que se ha venido repitiendo mucho en este evento y en otros foros anteriores, es superado. Pero además de las competencias teóricas, competencias prácticas, es necesario que las nuevas escuelas de derecho de calidad desarrollen en los alumnos competencias prácticas. Por ejemplo, en litigación oral, en mediación, en negociación, en argumentación jurídica, por supuesto, y competencias de carácter interpersonal. Competencias como, por ejemplo, honestidad, trabajo en equipo, curiosidad intelectual, son competencias que también deben estimularse en los alumnos. Nuestros profesores de tiempo completo en las universidades son, por regla general, los que tenemos destinados a las clases eminentemente teóricas. Son los que nos dan introducción al estudio del derecho, obligaciones, romano, mientras que las materias que tienen mucho más relación con el campo profesional, como por ejemplo las de litigación o procesal penal o procesal fiscal o administrativo, no las dan profesores externos o de cátedra o de asignatura que están todo el día en la trinchera profesional de esa asignatura y vienen y comparten nuestros conocimientos con nuestros alumnos en un momento del día. Lo cual es ideal porque precisamente en esas materias son tan dinámicas que preferimos a profesores externos. Pero el punto es que esos profesores externos no están capacitados en las nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje y entonces se vuelve muy difícil conseguir profesores que sepan los contenidos cambiantes de estas materias que están todos los días evolucionando ahora y que además conozca técnicas de enseñanza-aprendizaje. También, desde luego, el tema de nuestra planta de profesores, las resistencias naturales que encontramos en ellos para implementar los nuevos modelos, en fin, son estos algunos de los retos que yo quería presentar en esta primera intervención. Si no empezamos por vincular al ejercicio de la profesión con la educación, por infundir principios éticos efectivos, en donde la enseñanza de la ética profesional sea no solamente vertical, sino horizontal en todas las materias, si no empezamos por reconocer las buenas prácticas, y si no empezamos por controlar precisamente el ejercicio ético y la certificación del derecho, pues seguiremos básicamente como estamos. Y por más reformas que hagamos a nuestros programas de estudio, por más que modernicemos estos programas de estudios, seguiremos teniendo una grave falta en la formación de nuestros futuros profesionales del derecho. La organización del aula en la carrera de Derecho es jerárquica. O sea, me ha tocado dar clases, soy filósofo político y abogado, y he dado clases en la Facultad de Filosofía y en Abogacía, doy clases en las dos. La organización del aula es completamente distinta en ambas facultades. En la Facultad de Filosofía, los dueños del aula son los estudiantes. Uno llega allí y se siente un invitado. Es difícil para el profesor dar clases en la Facultad de Filosofía. Mientras que en Derecho, el dueño del aula es el profesor. Y eso hace que el aula en Derecho tenga una organización jerárquica, ¿no? Rápidamente, en el aula de la Facultad de Derecho, se crean jerarquías que parten desde el profesor y luego siguen en los estudiantes. Están los estudiantes de la primera línea, que son los que están atentos y los que son inteligentes. Luego viene una parte media del aula que está allí intentando hacer lo que puede. Luego viene una parte final del aula donde están los descastados. ¿Okay? La enseñanza del derecho en las aulas es ruda. ¿Okay? Ya volveré sobre esto. El profesor que sabe derecho, que generalmente el que es visto por los estudiantes como el que sabe derecho, que es el profesor de las materias codificadas, hace gala de la falta de tacto y de la no utilización de herramientas pedagógicas. Ya volveré a explicar por qué eso es así
Y creo que es así en la mayor parte de las facultades de Derecho del mundo, creo no solamente de Argentina. El aula está sesgada por el género. El profesor en la Facultad de Derecho puede hacer bromas que ningún profesor puede hacer en otra facultad, ¿no? Por ejemplo, puede hacer bromas machistas el profesor de Derecho y recibirá del alumnado una sonrisa complaciente, aún de las mujeres que están sentadas en el alumnado. Eso no se puede hacer en la Facultad de Filosofía, ¿no? Si un profesor hace una broma sexista en la Facultad de Filosofía, los estudiantes se sublevarán. En Derecho eso no sucede, ¿okay? Respecto de la currícula, una característica que tiene la currícula en la Facultad de Derecho es que hay un conjunto de materias que son las materias serias, que son las materias codificadas, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, y luego hay un cinturón de materias periféricas, en donde se encuentran la mía, que es ética profesional, filosofía del derecho, sociología, ¿okay? Las materias, el mensaje que transmiten las facultades de Derecho es que el verdadero derecho se aprende en las materias codificadas, ¿okay? Y el mensaje que transmite el profesor allí es que el derecho está determinado y fijo, y que la tarea de los estudiantes es una tarea pasiva de recibir el conocimiento acerca del derecho que el profesor le da. En esas asignaturas se toma mucho tiempo en hacerle comprender al estudiante que una cosa es el derecho que él quisiera que existiese, el derecho justo, y otra cosa es el derecho que existe, y que la tarea del abogado es aprender el derecho que existe, ¿okay? Esta separación entre el derecho y la justicia, el derecho y la moral, es algo en el cual las facultades de Derecho toman especial dedicación y cuidado, ¿no? Las facultades de Derecho transmiten el mensaje de que una cosa es el derecho existente y otra cosa es el derecho justo. Y la tarea de los abogados es aplicar, conocer y aplicar el derecho existente, no moldear el derecho. La tarea del abogado, es lo que se transmite en las materias centrales de la Facultad de Derecho, es que el derecho ya está moldeado, lo ha hecho el legislador, y que lo único que hace el abogado es conocer el derecho y aplicarlo de manera pasiva. Las preocupaciones por la justicia y por la moral se desplazan a las materias periféricas. Entonces, si alguien tiene alguna preocupación por la moralidad, la justicia, ya se encargará el profesor de ética de eso, pero ese problema no puede salir en derecho penal, ni en derecho civil, ni en derecho procesal. Así que las materias periféricas en la Facultad de Derecho funcionan como una válvula de escape. El verdadero derecho es neutro moralmente y las preocupaciones morales de los abogados deben ser expresadas en otro ámbito que no sea el ámbito jurídico. Las facultades de Derecho transmiten el mensaje de que los abogados son meros técnicos y que su función no es modelar el sistema jurídico. Entonces el abogado lo único que tiene que hacer es conocer y aplicar el derecho, ¿okay? Preparan a los abogados, las escuelas de derecho, a través de esta forma de impartir el derecho, para aceptar la autoridad discrecional. La autoridad discrecional en los despachos jurídicos, que ejercerá el dueño del despacho jurídico sobre los abogados, la autoridad discrecional que se ejercerá en el proceso por parte del juez. La misma autoridad discrecional que tiene el profesor de la Facultad de Derecho dentro de su aula es la que luego ejercerá el jefe, el dueño del despacho jurídico sobre los abogados que de él dependen, y los abogados preparados en nuestras escuelas ya estarán listos para poder soportar la autoridad discrecional, porque han sido entrenados para aceptar la discrecionalidad en las aulas de la Facultad de Derecho. Y por último, las escuelas de Derecho preparan a los abogados para que vean a su actividad como moralmente neutra. Si una cosa es el derecho que es y otra cosa es el derecho que debería ser, y la justicia no tiene nada que ver con el derecho, la actividad del abogado no tiene nada que ver con la moral. Y eso explica por qué la ética profesional, como decía el colega, ha estado ausente o ocupa lugares periféricos en la currícula de nuestras carreras. La pintura esta que les he presentado de las facultades de Derecho, la idea que tiene detrás es que nuestras facultades de Derecho están organizadas del modo en que están organizadas porque responden a
una concepción política. Y por eso es difícil de modificar la estructura de las facultades de Derecho. Porque no se puede, no basta con cambiar los contenidos que se dan, no basta con cambiar el modo de seleccionar al profesorado. Hay algo más profundo funcionando detrás de las facultades de Derecho, que es la idea de conservar una determinada estructura política. Mientras no haya cambiado la concepción que nuestra comunidad política tiene del derecho, las facultades de Derecho no cambiarán. Y esto sería una conclusión desmoralizante. Ahora, frente a eso hay una tarea personal, que es que lo que hacen algunos profesores dentro de las facultades de Derecho, que es intentar rescatar a sus estudiantes de esto que les he contado. Ahora, eso generalmente lo hacen los profesores en las materias periféricas, no los profesores en las materias centrales. No lo hace el profesor de Derecho Penal. El profesor de Derecho Penal no está intentando que sus estudiantes vuelvan a ver la conexión entre moral y justicia, ni el profesor de Derecho Civil, ni el profesor de Derecho Procesal. Eso lo hace generalmente el profesor de Ética, el de Filosofía del Derecho, el de Sociología. Así que eso tiene un efecto, que es que los estudiantes reciben el mensaje que el derecho en serio, que es el que da el profesor de Penal, Civil, ese no tiene nada que ver con la moralidad. Y luego vienen otras materias que son el derecho medio en broma, no el derecho duro, en donde sí se habla de moralidad, pero cuando llegue a la vida real, el estudiante seguirá lo que dijo el profesor de Derecho Penal, no lo que le dijo el profesor de Ética Profesional. Así que mi visión sobre esto es un poco pesimista. Entonces, si no empezamos por concientizar al estudiante de Derecho de cuál es su papel en esta sociedad, en donde, señores, cada vez más vamos a necesitar a defensores de las libertades y defensores de los derechos, bueno, pues, olvídense de publicación y de certificación y de nada, ¿no? Hay un tema de una transformación necesaria de recuperación, ¿sí?, del sentido de las profesiones jurídicas, de sus necesidades y de sus responsabilidades sociales, ¿no? Y entonces, teniendo esa recuperación, el siguiente paso de certificación y publicación será mucho más fácil. No se ha podido dar porque pues, quizás no se entiende la importancia y la relevancia de esa autoorganización. La colegiación obligatoria es un ejemplo clarísimo de autorregulación de la profesión. Nosotros nos organizamos, nosotros nos controlamos, nosotros nos defendemos. Y no esperar a que vengan y nos regulen y nos castiguen y nos digan, pues entonces se acabó la abogacía.